Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 8 de mayo del año 2024. Voy con los saludos, primero para quien está a distancia. Volvió al Salto, allá sigue en Salto. Cecilia Eguiluz, buen día. Buen día, un saludo a todos. Buen Con día. frío. Buen día, Siria. Con preocupación. Sí, 10 grados acá, 10 grados acá. Acá somos extremos. ¿Y la creciente? Lamentablemente está subiendo muy rápido el río. Ya hay bastantes evacuados y bueno, las perspectivas son de que siga subiendo. Sigo con los saludos. Pablo Díaz, buen día. Buen día. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buenos días. Y Esteban Valentí. Muy buen día Bueno, a todos. Tenemos un par de temas para hoy. Quizás empezamos con el más obligatorio, entre comillas, teniendo en cuenta que esta es la mesa más política de todas las que tenemos acá en perspectiva. Bueno, este asunto hay que volver a analizarlo con las últimas novedades. La fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, informó ayer que archivó la denuncia que se había presentado contra Yamandú Orsi por una presunta agresión a una trabajadora sexual trans, debido a que Paula Díaz, que fue quien firmó en marzo la acusación como presunta víctima, confesó ahora que todo era mentira. En un proceso abreviado, Paula Díaz fue condenada el martes a 20 meses de prisión por los delitos de asociación para delinquir, calumnia y simulación de delito. Cumplirá la pena en régimen de libertad a prueba. En tanto, Romina Papazo, que ideó la denuncia contra Orsi y la organizó con Paula Díaz, fue formalizada por los mismos delitos y derivada a prisión domiciliaria con tobillera por 90 días, mientras la fiscal del caso continúa con la investigación, entre otras cosas, para determinar si en la operación contra Orsi participaron otras personas. Según publicó el diario El País ayer, en la audiencia, la fiscal presentó pruebas de que Paula Díaz y Celeste Papazo se conocían de larga data, algo que Paula Díaz reconoció este domingo en una entrevista en Canal 4, pero que se contradice con lo que inicialmente declaró Romina Papazo en el mes de marzo. Por ejemplo, según comprobó la fiscal, Paula y Romina viajaron juntas a Buenos Aires al menos 2 veces en 2021 y 2023 y cruzaron juntas la frontera a Brasil a través del Chuy. Mantenían una clara relación de amistad, dijo la doctora Fleitas. Podría seguir agregando otros elementos, pero ahora que ya se produjeron estas resoluciones, después de 5 días de escándalos, pasando raya, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué deja el episodio de la denuncia inventada contra Orsi y las conductas de Romina Papazo y de Paula Díaz? ¿Quién va? Gabriel, vas tú. Vamos a empezar contigo. Bueno, yo primero creo que este es un caso que tiene que demostrar que en la política o en las acciones políticas no vale todo. Y está muy bien que se delimite así, que se establezca la inocencia total de Yamandú Orsi con respecto a todo esto. Creo que tiene implicaciones políticas y me parece que en ese debate es interesante ser preciso, políticas, y nadie está hablando, por lo menos no hay ninguna determinación ahora de temas partidarios, pero sí que claramente fue una operación política porque fue dirigida contra un candidato presidencial en el medio de la campaña electoral, es decir, lo que nosotros hacíamos cuando debatíamos, me acuerdo, empezó todo esto, y decíamos que es imposible no tomar en cuenta las motivaciones políticas que hubo sobre esto. Ahí hay algunas cosas a señalar. Primero, que es muy difícil creer que esto es... O sea, para mí la mentira continúa. Es decir, es muy difícil creer que esto fue ideado... casi, como dijo Paula Díaz, en un coche afuera de un local bailable, porque se les ocurrió que tenían que hacer tal cosa, y es muy difícil de creer tal hecho. Además, para movilizar esto hubo en campaña de redes, etcétera, un montón de cosas que salen plata, que no se hacen gratis, que se tienen que pagar. Y por lo tanto alguien está atrás de esto, alguien o alguna organización o algo que financió estas cosas, la viralización que se logró en algunas cosas. Si uno hace el seguimiento de cómo todo esto se instaló, no es una cuestión que pueden haber ideado 2 personas solas y hacerlas así nomás.
En esa dirección va la propia fiscal del caso, Sandra Fleitas, ¿no? Ella tiene el pleno convencimiento de que detrás de las dos mujeres existen otras personas con otros intereses. Hasta ahí llegó, hasta ahí fue lo que ella comentó durante la audiencia, esta audiencia en el juzgado de Ciudad de la Costa anteayer. Yo creo que ese es un dato de la realidad que hay que investigar hasta el hueso, porque hay que saber quién quiso interferir de esta manera en el proceso electoral y contra un candidato que además tiene notorias posibilidades de ser presidenciable y con condiciones de ganar. Y hay una tercera cuestión que tiene que ver, nosotros discutíamos el tema de la fiscalía, recordás, Emiliano, que fue todo un tema cuando se lanzó todo esto, y creo que también es medio inexplicable la tardanza que tuvo la fiscal en archivar el caso cuando tenía elementos que no tienen que ver con las declaraciones de prensa de Papazo y de días después. Y lo último, creo que es un punto para seguir después, que de todo esto también se ha lanzado algunas ideas en torno a mí me llamó mucho la atención, lo esperaba, pero me llamó mucho la atención la virulencia sobre el ataque a la ley de violencia de género, que creo que no se justifican, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, bueno, y que acabó un intento de una notoria mala utilización y con mala fe de un instrumento legal que responde a otras causas y que creo que también es un elemento que hay que discutir. Bueno, Gabriel de hecho planteó como un punteo. A ver, ¿por dónde vas tú? No le voy a... Si me pongo a responder el punteo de Gabriel, estoy por seguir la línea, ¿no? A ver, Pablo. A mí lo que me cierra, me extraña todavía de esto, sí, soy sincero, y más se lo comentaba a los compañeros antes de arrancar, yo todavía no estoy entendiendo, no estoy buscando la explicación de la marcha atrás de Romina Celeste, Romina Papazo y de Paula Díaz. Porque ellas, si se hubieran mantenido, Paula Díaz, más allá de su falsedad en el tema, en su denuncia, y cuando ella después decía, no estoy segura que fue él, no le pasaba nada a Paula Díaz, entre comillas. Porque no estoy segura que fuera él, me confundí, y capaz que no pasaba nada, capaz, no sé. Entonces, no logro entender la explicación de, bueno, ¿por qué fue la razón de esta marcha atrás de la semana pasada que las dos empezaron a decir, bueno, esto es mentira? No le logro una explicación, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la razón de actuar así? ¿Cuál es la razón de pegarse un tiro a los pies? Sí, enfrentándose entre ellas además, ¿no? Sí, esa pelea virulenta entre ellas, insultos, varios, pero ¿cuál es la razón de pegar un tiro a los pies? No se menta la duda. Esteban justo comentaba, bueno, capaz que sabían de que la fiscal se había investigado y que la cosa venía mucho peor para ellas. No sé, a Paula Díaz, por los comentarios que hay, que ella no sabía. Si te van a pegar un tiro en la barriga, un tiro en los pies es un buen negocio. Pero no fue negocio porque te va a pasar lo mismo que va a pasar. No le pasó nada. Es lo mismo. Todavía. Bueno, van a terminar formalizadas las dos. Pero por más allá de eso... Una ya está condenada. Una ya está condenada. Logró un acuerdo. 20 días en la casa. 20 meses en la casa. Pero para. Por favor. Vos. Pero y te hago una pregunta. Yo entiendo que vos decís que esto es grave desde el punto de vista político. Ahora, ¿la van a mandar presa 1 año, 2 años por salir a hacer una falsa denuncia en este país? Ah, sí, pero no fue una falsa denuncia cualquiera, ¿eh? Bueno, está de vuelta. Está. ¿Pero en este país va a pasar eso? No va a pasar eso. No va a pasar eso. No, acá en este país pasaron cosas muy raras. Igual también lo que yo pregunto es, Romina Papazo ahora, como atacó a Orsi, estamos pensando que hay una estrategia armada atrás, una estrategia. Cuando hace 1 año atrás salió a hacer la denuncia contra Penades, dijimos que había una estrategia armada atrás, porque ahora están diciendo de que la denuncia contra Penades es falsa. Entonces, a mí nunca me pareció eso, nunca me pareció que era una estrategia armada atrás. Esa parte de las novedades del fin de semana todavía no se ha trabajado a nivel de la justicia. Yo lo dije. Pero quiero decir, recordemos que en sus declaraciones en Canal 4 este domingo, Paula Díaz dijo que Romina Papazo le había dicho que la denuncia que ella presentó contra Penades era también una mentira, porque además no había tenido vínculo con Penades, etcétera. Esa parte todavía está pendiente de investigación judicial. Lo que pasa es que cualquier cosa que diga tanto Romina Papazo como diga Paula Díaz, todo tiene un manto de duda de su veracidad. Yo a esta altura no les creo nada. Sí. No se les puede creer nada. Y tampoco podemos decir, le creo por este lado y por este lado no les creo. Yo no le creo nada a lo que esta muchacha diga. La verdad, me genera totalmente una desconfianza absoluta. Y después, quiero contar una anécdota, y permítanme la libertad del tema de los famosos bots en Twitter, etcétera. Hace como 6-7 años se había armado una campaña, una persona en Twitter, con respecto a juventudes políticas, quién eran las mejores juventudes políticas dentro del Partido Nacional. Y una votación había, y se votaba.
Y de repente un compañero de la agrupación nuestra, la 430 en ese momento, dice, che, yo tengo un contacto con unos venezolanos que le pago $5 y lo mete 5.000 votos. Ganamos la elección, le ganamos los votos en Twitter con $5 y después se pusieron $10 más. ¿A qué es lo que voy? El tema para armar una estrategia de bots a nivel de Twitter no se necesita ninguna cosa nada raro. $5, $10 conseguí después que te ponen 25.000 me gusta, 400 retweets. Nosotros metimos 500 votos con $10. Le ganamos una elección de juventud éramos 5 gatos locos contra la 404. Estoy hablando, quiero que entiendan el paralelismo. No es necesario nada raro hoy en día. Es mala costumbre, ¿no? Sí, fue cosa de gurises que hicieron chiquilines, está. El Twitter, una campaña de votación de Twitter que lo hace todo el mundo. ¿Tá? Pero a lo que voy es, Esteban, para hacer votaciones en Twitter, para hacerlo en Twitter, no necesitas nada raro. No se necesita unas grandes organizaciones. Hoy en día lo hace cualquiera con 2 mangos. Bueno. Entonces no le demos más color a lo que tienen las cosas. Eso es lo que voy. Vamos con Cecilia y después completamos con Esteban. Bien, yo quiero hacer también algunas puntualizaciones. Por un lado, lo que sucedió con esta cuestión de la denuncia falsa generó daños irreparables. Y cuando digo daños irreparables, y que es a lo que primero que me quiero referir, es lo que tiene que ver con la familia de quien fue denunciado injustamente. Los amigos, el círculo cercano, esa gente que vos siempre tenés y que te dice lo que está bien y lo que está mal. La persona que te quiere, la persona que trabaja y que es amigo de la vida, de la política, de lo que sea. Y yo creo que ahí este tipo de acciones que se llevaron adelante en nuestro país con tanto nivel altísimo de mediatización, generó un daño irreparable en ese frente interno que sobre todo una persona que está como candidato político es el lugar donde lo resguarda, es el espacio de contención. Y yo cuando vi lo que resolvieron en cuanto a la postura de la pena, de la sanción, me quedó la sensación de que hay una ausencia de sanción. Porque los daños que son irreparables, como esto que decía, porque después hay que hacer todo volver a tejer, volver a construir. En algún momento alguna persona dudó de que esto podía ser cierto, generó seguramente muchísimo malestar, un daño en todos los aspectos. Yo creo que eso es irreparable y no se soluciona solo con que en un micrófono pueda diga, no, le pido disculpas. No pasa por ahí. O sea que ahí estás coincidiendo con Esteban en que el acuerdo al que llegó la defensa de Paula Díaz en particular, ese que implica una condena, pero una condena con esa pena de 20 meses de prisión en condiciones de libertad asistida, para ti es un fantástico acuerdo para la culpable del invento. Sí, yo creo que, yo jurídicamente puedo tener una opinión y puedo coincidir con Pablo cuando digo, no, por una denuncia falsa nadie va preso. Bueno, no sé si están así, pero puedo coincidir jurídicamente. Pero a lo que yo me refiero es que como ciudadano común, el que está mirando eso, entiende que vos podés decir cualquier cosa de cualquier persona, generar denuncias policiales sobre cualquier persona y después no vas a tener ni siquiera... seguro que no vas a ir preso, porque si estas personas con lo que hicieron no fueron presos, seguro que nadie va a ir preso en este país. Y esta cuestión de que en realidad hay una sensación de ausencia de sanción enfrentado al daño que produjo el accionar doloso de estas personas. Porque inventaron, construyeron, intentaron construir pruebas, mintieron, mediatizaron y generaron un daño, no tanto en lo público, pero yo creo que hoy Orsi sale fortalecido de todo esto, porque se supo que era una mentira, pero en realidad el daño que para mí se genera y que es irreparable es el de adentro, es el daño de la persona que a vos realmente te interesan, te importan y que son tu entorno. Y lo otro que me deja esto es el impacto mediático que puede tener cualquier persona diciendo cualquier cosa en este país. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto porque cualquier persona diciendo cualquier cosa empieza a escalar mediáticamente
y expone a gente en una plaza pública que hoy es la verdadera violación, ¿no?, del principio, de un principio jurídico, respecto de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y sin embargo las redes públicas y esta plaza pública termina siendo lo contrario. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Viene una persona y dice cualquier disparate y vos tenés que hacerte cargo de desmentir eso, cuando acá ya varias veces lo dijimos, nadie desmiente una mentira. Por lo tanto, me parecen tres cosas. El daño interno para mí queda hecho y hay que salir, tendrá Orsi, su familia, su entorno, que salir a reconstruir un montón de cosas, porque capaz que alguno dudó, capaz que alguno se peleó, lo que sea, hay un montón de cosas que son complicadas en ese sentido. La falta de sanción, y yo no estoy haciendo una crítica a la justicia, sino que hago una crítica a todo el sistema, porque nuestro sistema jurídico es mucho más grave que vos te robes una gallina a que vos le destruyas la imagen a una persona. Hay una cuestión que tiene de la valoración de lo material, nuestro derecho, que parece mucho más relevante que cualquier otro daño. Sin embargo, en este sentido, para mí, el daño es muy profundo y, como decía, irreparable. Y el tema del impacto, el impacto mediático. No solo en las redes, porque siempre se habla así, pero en las redes la gente dice cualquier cosa. Sí, pero también en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación le dieron, y todavía seguimos hablando de esas personas, una importancia tremenda. Hay tanta gente con tanta cosa importante para decir en este país, interesante y productiva, y sin embargo terminamos dedicando el tiempo al vedetismo. Después criticamos tanto a los argentinos, pero estamos iguales, para que carta documento para allá, que carta documento para acá. Es la única frase que me faltó escuchar ahora, porque acá no existe nuestro derecho, pero la gente lo repite porque lo repiten los argentinos. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con esas dos cosas, lo interno, lo externo, la plaza pública, y también que exista por lo menos una sensación de sanción que vaya a la medida y que sea proporcional a los daños que se han producido. Esteban, ¿ya habías llegado a decir algo? Ahora te toca. Sí, fue una acotación. Yo primero creo que hay que hacerse una serie de preguntas inexorables. ¿Es un hecho grave? Bueno, yo creo que es difícil encontrar algo más grave que una operación montada como esta, con todo detalle ante la justicia, con denuncia penal incluida, con todos los medios que se utilizaron, pagos y no pagos, con la participación de todos los actores políticos, que si triunfaba, si tenía el resultado, lograba que un candidato con altas posibilidades de ser presidente fuera electo presidente de la República. No hay antecedente. En el Uruguay no hay antecedente. Eso es lo que se buscaba. Cuando se dice, no, vamos a hablar de los problemas verdaderos del país. Espere. Los problemas verdaderos del país es que te quieren liquidar por la vía de una operación al candidato que va primero en el Frente Amplio y que va primero en todas las encuestas, y que es el que tiene menos resistencias. Así que vamos a darle la importancia que tiene. Segundo, Cecilia me sacó una gran cantidad de cosas porque coincido. Acá hay mucha gente que tiene que responder. Mucha gente. Tiene que responder la prensa. No toda igual, no es cierto. No empezó en los grandes medios. ¿Tá? Hay gente que antes de que empezara sacó a relucir toda la maldad de estas dos personas. Las redes. Porque vamos a entendernos claro. Yo quiero proponer algo en la red, en TikTok. Puedo pagar, pero si no tengo un mecanismo determinado, no lo puedo hacer. No es una cosa como la que vos planteabas. No. Pero además, Costa Bonino, que nadie podrá decir que es de izquierda, lean la columna, que son la serie de tweets que él elaboró, tiene claramente demostrado que es una operación. Además hay una cosa, esta es una agresión contra la inteligencia media de los uruguayos. ¿Ustedes pueden creer que Romina Celeste o Romina Papazo armó las fotos de los documentos, todo el mecanismo de... No es cierto. Atrás de esto había alguien con intereses políticos. No fue... ¿Qué foto documento? Mostró la Díaz mostró la foto que le pasó a la Papazo a través de internet, a través de su teléfono, donde están las verrugas de Orsi, los documentos de Orsi, todo eso. Lo mostraron el domingo. Eso no lo hizo.
Además de que no pagaron... Se refiere Esteban a esos intercambios que vinieron a conocerse el domingo en Santo Iseña, que existieron entre Romina Papazo y Paula Díaz, esos intercambios en los que Romina preparaba a Paula Díaz para la denuncia. En todo detalle. Y entre otras cosas le suministraba unas fotos de Orsi con una serie de verrugas para ver si efectivamente era la persona que ella decía que había sido la responsable de la agresión. Consejos legales sobre alcance, peligros, etcétera. Entonces, digamos que cualquier uruguayo con dedo de frente, y lo dicen las encuestas que están en la vuelta, sabe que detrás de esto hay alguien. Entonces, que el presidente de la República se salga a horrorizar y a decir la barbaridad de que una operación en la que quieren tirar abajo un candidato que tiene posibilidad de ser presidente de la República, decir que es tan grave hacerla como decir que es una operación política partidaria, bueno, yo voy a decir que es partidaria. ¿Está claro? Con todas las letras voy a decir. Y le voy a decir... A ver, espera, vamos por parte. Lo que el presidente dijo es que le parecía tan grave como la denuncia, lanzar que aquí hay una operación político-partidaria sin aportar pruebas. Bueno, que el que tenga pruebas, que las aporte. Por ahí fue el planteo, ¿no? Yo voy a aportar. Entonces ahí se generaron dos discusiones, una de ellas por el término operación político-partidaria, que se le respondió al presidente, nadie ha empleado. Nadie no. El Partido Nacional, el presidente del directorio, me contestó a mí, que yo creo que dentro de poco le van a tener que sacar el nombre de honorable, porque yo nunca vi en la historia política del país, nunca, un gobierno con tantos escándalos e inmoralidades como este. Nunca. Te está teniendo un problemita de memoria, capaz que me parece. No. Te puedo asegurar que no. Pero además, ¿cómo un político partidario? ¿Qué fue? ¿Político qué? ¿Para qué era el objetivo? En medio de una campaña electoral. ¿Y quién era partidario? A ver, si tuvieron que expulsar a Romina del Partido Nacional, ¿qué era? Era blanca. Por lo tanto, era una operación hecha por una persona blanca. Hago una pregunta al revés. Si hubiera sido un frente amplista, o las dos hubieran sido frente amplistas, la dirección del Frente Amplio estaba colgada de los faroles de 18 de julio. ¿Está? Entonces, esta es una operación partidaria y voy a dar las pruebas. Ahí empieza el problema de la terminología. Déjame dar las pruebas. Ahí empieza el problema de la terminología, porque una operación partidaria quiere decir que estuvo el partido involucrado. Bueno, no todo el partido, no hay duda. Bueno, por eso ahí empieza el tema de las palabras. Pero fuerzas del Partido Nacional. Y le voy a agregar algo que todo el mundo se hace el sota, que es el tema de el senador Penades explotando antes de las elecciones, que se hundió él, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué es lo que une a Penades con Orsi? Solamente el denunciante, ¿no? Es decir, Romina, les quiero decir una cosa, está preso por 22 delitos, por decenas de testigos que no tienen nada que ver con Romina Celeste o con Romina Papazo. Pero favorece en la interna del Partido Nacional liquidar la lista 71 que apoya a Rafo. Y además de eso, tiene unido un tema. Es la misma sector del Partido Nacional que se favoreció con el caso Penades, que es totalmente justo condenarlo a todo lo que lo quieran condenar, y el caso Orsi. ¡Qué casualidad! Entonces yo la pregunta que me hago es la pregunta que se hace cualquier novelista, cualquier investigador. ¿A quién favorece? ¿Y saben a quién favorece? A Delgado. Bueno, ese es un problema, ¿no? Plantear el término, ahora, la cosa en estos términos, Esteban, sabes que es muy delicado, ¿no? Pero lo escribí. Ya sabemos que lo escribiste. Hacerme una denuncia penal? Ya sabemos que lo escribiste. ¿Quieren saber cuánto sé de eso? Que me hagan una denuncia penal. El tema no es ese. El tema es que al plantear la cosa en esos términos, tú no estás planteando solo una pregunta, estás acusando. Estás acusando. Y para acusar, ¿dónde están las pruebas? Esa es la discusión, ¿no? No es así. No, discúlpame, no es así. A ver. Ese argumento lo hemos ido incorporando
¿Por qué judicializando la política? Es mentira. Yo tengo derecho, todo el derecho, a hacer un razonamiento político. Y si la justicia me quiere llamar para eso, yo estoy a disposición. Bueno, sigamos, a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que también hay unos límites que uno cuando está frente a un micrófono o una red social y cuando es una figura pública, hay cosas que para decirlas tiene que tener la prueba real, no la suposición y no hacer un razonamiento en su fuero íntimo y trasladárselo a todos. Porque uno tiene que tener responsabilidad cuando dice las cosas. Yo creo que lo que tú estás diciendo, Esteban, es una falta de responsabilidad absoluta. No solamente que puede tener ribetes penales, porque vos estás calumniando a un partido político, lo estás calumniando. A un partido no, a una persona, a un grupo. Estás diciendo que es partidario. No estás diciendo que es Romina C. Estás diciendo que es Delgado el que está atrás de esto. Porque lo estás diciendo así. Que estás diciendo que es Delgado que estuvo atrás de la denuncia contra Penaes y que es Delgado que está atrás de la denuncia de Orsi. Yo también podría decir el disparate de que el Tavira Cosi era que estaba atrás de la denuncia porque afectó a Orsi. Y es un disparate decir eso. Es un disparate. No tengo duda. Entonces, lo que tú estás haciendo es una falta de responsabilidad absoluta. Estás tirando fruta, verdura a la opinión pública con una suposición interna tuya sin una sola prueba, simplemente tu razonamiento. Y eso es muy grave. Eso es muy grave, porque si bien tú no estarás hoy en día ocupando ningún cargo político en el Frente Amplio, has sido una figura que a lo largo de tu trayectoria, que es muy extensa, muy amplia, has ocupado lugares, no tanto cargos, sino que de jerarquía o de responsabilidad a la interna del Frente Amplio, de sectores, como asesor. Entonces, lo que tú dices, más allá de no ocupar ningún cargo, es grave ese tipo de cosas. Y es grave. Y me extraña de una persona de tu trayectoria, porque para uno denunciar tiene que tener pruebas. Tiene que tener pruebas para denunciar, porque si no estás haciendo exactamente lo mismo que hizo Romina Papazo y lo mismo que hizo Paula Díaz. Denunciar sin absolutamente ninguna prueba. Yo no fui a sin ninguna. Si estás, esto es un micrófono, la gente no lo lleva, se establece. No es lo mismo. Bueno, pero no fuiste a la justicia, decís, Esteban, pero por ejemplo, ahora estás en una radio, estás en esta radio, y esta radio tiene derecho a ser avisada cuando se va a decir algo de este estilo, ¿no? O sea, si tú lo planteas en tu red social, es una cosa. Y salió en todos los diarios, salió en todos lados. Fantástico. La respuesta del presidente. Fantástico, pero ahora estás utilizando Bien, perfecto, este programa llamado En Perspectiva y estás utilizando una radio que se llama Radio Mundo y otras plataformas para plantear algo delicado, por decirlo menos, ¿no? Me parece... Pero te hago una pregunta. No me hagas preguntas. Yo te estoy diciendo lo que está pasando acá. Una cosa. Lo que está pasando acá. ¿Por qué si yo no hago una denuncia penal, no hago una denuncia judicial y hago una opinión política, no tengo derecho a decir esa opinión política cuando en la historia del Uruguay se ha hecho 1000 veces? ¿Por qué? Porque se ha judicializado la política. No, porque este tipo de comentarios, este tipo de especulación es enchastre. Esteban, estamos hablando de un enchastre, estamos discutiendo un enchastre que se construyó contra una personalidad política, contra Yamandu Orsi, y para discutir ese enchastre, ¿tú enchastrás? No, yo no enchastro. Pero ¿dónde están las pruebas para sostener lo que acabas de decir? ¿Querés que te diga una cosa? Las ¿Dónde están las pruebas? Están en que la Fiscalía... Yo te hago una pregunta. No me hagas preguntas. El tema es sostener una afirmación. ¿Por qué la Fiscalía no tenía el teléfono de Romina Papazo, donde está registrado mucho más de lo que apareció en el programa Santo y Seña? Y sí la tenía el programa Santo y Seña. ¿Por qué? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante, pero ¿qué tiene que ver con lo que acabas de sostener recién? Es que ahí hay pruebas de muchas otras cosas. ¿Dónde crees que se elaboró la estrategia que tiene visos judiciales, Esteban, y quién la pagó? Son todas especulaciones tuyas. ¿Dónde están las pruebas? Esa es la pregunta. Yo no la voy a presentar acá. Bueno, pero entonces no uses el micrófono para decir una cosa así. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? A ver. Bueno, yo primero, apuntando a la reflexión que intentaba hacer en la primera cuestión. Primero, creo sí que se impone plantear, creo que Cecilia lo hacía y está bien, delimitar, porque a veces perdemos la ruta del asunto de que estamos hablando de dirigentes políticos, de ideas políticas, pero estamos hablando de personas. Y realmente que estos métodos, que no es la primera vez que se usan, ni que se impongan como posibilidad, es terrible para Yamandu y para la familia, y es terrible para cualquiera, porque uno cuando hace política
y es candidato a algo, sabe que se expone a la discusión pública. Pero no puede ser que quien haga, si queremos hacer política en serio y con personas que valgan la pena, no puede ser que las expongamos a que sean destrozadas públicamente por cualquiera, de cualquier manera. No puede ser. Eso es un límite, y creo que además no era la primera vez que Papazo utilizaba esa metodología. Y creo que el sistema político, y en particular, lo digo con todas las letras, el Partido Nacional, que ahora actúa bien, demoró en dar señales claras de que este no es el camino. Demoró. Yo sé que había dificultades, lo discutimos acá, lo discutimos con otra conformación de la mesa, y creo que demoró porque había miedo al chantaje que significaba la metodología política que usó Papazo. Vuelvo a decir que yo creo que la mentira continúa, que ese es un tema que tenemos que colocar arriba de la mesa. O sea, no hay que quedarse con... Hay muchas cosas, como decían acá Esteban y Cecilia y Pablo, el tema de por qué dieron marcha atrás, pero además cómo dieron marcha atrás, y por qué agregan la sospecha del caso de Penades después, y por qué mezclan todo, que es inmezclable, porque es bueno decirle a la gente, porque si no, Emiliano, se confunden en el coso. El caso Penades, la condena de Penades no está vinculada solamente a lo que dijo Romina Papazo, ni nada que se le parezca. 22 imputaciones. Hay una cantidad de cosas, y además hay una condena a un jerarca policial que intentó presionar a esos testigos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, y no se puede armar comparar una cosa con la otra. Entonces, ¿por qué mezclan todo en la discusión y en el planteo? Y lo último es que yo creo que nos debemos una discusión en este tema del accionar político. Yo creo que es indudable que acá hubo motivación política, lo vuelvo a decir. Hay un carácter de militante partidaria de quien lo hizo, pero además es en el medio de la elección y contra un candidato presidencial. O sea, no es que se le ocurrió en cualquier momento ni contra cualquiera. Es muy grave en ese plano. Pero creo que también es la reflexión de que uno, cuando hace política, tiene que tener determinada solidez, en el sentido de que no asistís en política solo porque decís 7 tweets, amenazás. Yo recuerdo, termino con esto, pero me parece agregar a la reflexión, cuando Papazo anunció por otras radios que le daban voz y le daban todo el tiempo, que iba a ir a provocar al acto de Carolina Cosa en Villa Española, que fue, además, a provocar también. Vino a provocar acá en la Intendencia cuando el caso de Lula. Antes de largar el ataque a Orsi. Vino a provocar a una movilización que hizo el PIT-CNT acá enfrente, y no solo no era condenado esa metodología, sino que era levantada como casi acciones heroicas, ¿no? Por las redes y por los medios. Y creo que tenemos que aprender de esto, de que se necesita determinada manera, metodología, que no cualquier manera de hacer política está bien, que no es verdad. Entonces, me parece que esa es una reflexión que se necesita, y ojalá la investigación siga. A mí me pareció muy raro, lo vuelvo a decir, yo no soy experto, acá hay abogados en la mesa y que lo pueden decir, pero me llamó muchísimo la atención la tardanza de la fiscal en archivar el caso. Cuando ya tenía lo que le permitía decir que eso era falso y que las denuncias eran falsas. Y obviamente termino compartiendo con Cecilia, o sea, todo es muy raro, la manera de dar marcha atrás por la prensa, acusarse mutuamente, pero más raro aún, y indica la alienación que en algún sentido tienen las protagonistas, sobre todo Papazo, protagonista de esto, en creer que puede pedir por los medios de comunicación, que nunca había ningún preso por cosas mucho menos graves. Hablar desde atrás con todos los medios que le den micrófono para pedir perdón y que no la condenan, eso es nunca visto. No entiendo en qué criterio de ética profesional estamos trabajando sobre eso y cómo se le permite eso, y en qué cabeza podía terminar eso. Volvemos a Cecilia. Sí, yo podía hacer una acotación. Sí, yo que quería, me hice varias anotaciones de lo que se habló, ¿no? Por un lado, el tema de la motivación de las denuncias falsas, eso está en manos de la justicia, por lo tanto, la Fiscalía está haciendo las investigaciones, por lo tanto, eso creo que corresponde que se dirima donde se tiene que dirimir, y si después hay algo para analizar,
lo podríamos analizar. Creo que también en cuanto a las sanciones que decía hoy, que quería plantear, que para mí la sanción mayor que puede tener una persona como Papazo, y lo mismo que Díaz, es que no se le dé nunca más un micrófono. Y esa sanción no es solamente que la pueda hacer, yo qué sé, la justicia que diga no puedo utilizar más las redes por tantos días, sino que creo que es parte de lo que tenemos que hacer todos. Porque a una persona que sale y calumnia hoy sobre Orsi, mañana sobre otra persona, porque no sabíamos hasta dónde podía llegar, no puede tener más un minuto de prensa porque viven de eso. Y quizás también esa sea parte de la motivación. Y por eso yo decía que vinculo esto con ese vedetismo en el cual no se puede transformar la política uruguaya. Y ahí voy al último punto que quería indicar, y que es que esto nos tiene que dejar un aprendizaje a todos. A todos. Primero, que yo tenía una amiga que una vez me dijo una cosa que no era cierta, y yo digo, pero ¿por qué lo decís con tanta seguridad? Y me dice, porque lo leí en el diario, ¿no? Entonces, lo que uno ve en los medios a veces lo transforma como real, porque uno no discute la veracidad de eso, no es un órgano de verificación el que escucha. Entonces creo que hoy, con esto que sucedió, todos nos empezamos a poner un poquito más finos, hilar un poquito más fino, a ver quién es el interlocutor, quién es el que da el mensaje, cuáles son las pruebas que tiene, qué es lo que está diciendo, y todos nos empezamos a cuidar un poquito más. Y eso quizás sea parte de un aprendizaje de esto, porque como Romina Celeste denunció a Penades y Penades terminó preso, mucha gente pensó que cuando denunció a Orsi iba a pasar lo mismo. Entonces tengamos cuidado también con esas cosas, y quizás eso sea el aprendizaje. Después la mujer sale y dice, no era mentira, era mentira, era mentira. Y quizás hoy todavía haya gente en Uruguay que no sabe que es mentira y todavía está con la versión anterior de lo que teóricamente había hecho Orsi, porque lo escuchó hace 2 semanas atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y quizás sea un aprendizaje, que no todo además pasa por la justicia, porque la justicia tiene limitaciones. Yo cuando decía Gabriel, se demoró la fiscal y se demoró el Partido Nacional, yo no comparto ninguna de las dos cosas. Yo creo que el Partido Nacional no se demoró, el Partido Nacional tiene un berenjenal con esta situación, en la cual le fue buscando la solución. Y la fiscal tampoco, porque una cosa es lo que vos escuches en la tele, vamos de vuelta, ¿no? En la tele, y otra cosa son las declaraciones que puede tener una fiscal que tiene una carpeta que investigue, que tiene que trabajar y que tiene que laburar. No hay que pedir al grito una sanción, porque en realidad todo tiene un procedimiento. Pero yo creo que mucho más allá de lo judicial, mucho más allá de esa sanción irrisoria, de decir que una persona tiene que tener limitada su libertad cuando calumnió de la manera que calumnió y usó los mecanismos de denuncia para hacer una cosa que sabía que era mentira, más allá de esa sanción irrisoria, creo que todos tenemos que sancionar este tipo de conductas, tengamos el rol que tengamos. Porque hoy le pasó a Orsi, y a ver, vamos a dejar claro, yo no soy una defensora de Orsi porque sea una votante de Orsi, ni lo conozco a Orsi personalmente, pero en realidad me imagino que cualquiera de los candidatos puede estar en esa situación, porque a cualquiera lo pueden hacer caer en una situación de estas después de lo que pasó. Entonces ahí me parece que es la advertencia y el análisis y el aprendizaje que todos deberíamos hacer. Cuidarnos más también entre nosotros. Vamos cerrando. ¿Te quedó algo, Pablo? Sí, una pequeña cosita. Quería aclarar un par de detalles también con respecto a... Yo creo que el Partido Nacional tendría que haber actuado capaz que antes. Ahí me entra la duda generalmente, sí, soy sincero. También una realidad. A ella sí me consta que se hicieron llamadas varias oportunidades, se hubo comunicaciones con ella para que bajara la pelota. Pero Romina Celeste no integra ninguna estructura orgánica del Partido Nacional, nunca la integró, solamente presentó una lista en la elección de jóvenes pasada y sacó 17 votos en casi 60.000 votos que tuvo la elección de jóvenes del Partido Nacional, sacó 17 votos. Entonces, una persona que jóvenes que la apoyaban sacaron 17 votos, eso ya la califica como dirigente del Partido Nacional. Yo qué sé, yo sé que hay gente que acá no le gusta el Partido Nacional, pero me parece que todos entendemos que una persona que es dirigente, líder,
tiene más de 17 votos en la elección de jóvenes. Era una persona que se autodenominaba dirigente, pero te damos raíz que no existía dentro del Partido Nacional, no ocupaba ningún cargo, no ocupaba nada, fue una militante más, era una militante, una adherente del Partido Nacional, punto. Nada más que eso, y creo que eso es más que claro. Y después lo otro, con respecto a lo que hablamos del tema de la autorregulación de los medios, porque estamos hablando de eso, la autorregulación de los medios a la hora de definir qué es noticia y qué trascendencia se le da a lo que dice cada uno. A mí, regularlo con normativa no me gusta, no estoy de acuerdo, va en un concepto. Creo que va en cada uno de los periodistas, cada uno de los medios, el que define qué es noticia para él o qué trascendencia le da a cada noticia y qué validez le da a la noticia desde la fuente que valga. Me parece que por ese lado iba Cecilia. Sí, por ¿no? eso. No, es lo que dice Cecilia, comparto lo que dice Cecilia. Digo, creo que es un tema que ahí entrará la responsabilidad de cada uno de los periodistas, de cada uno de los medios, que le dio determinada relevancia, no a la noticia en sí mismo, porque es noticia, sí era noticia. El tema es que a veces se le daba cierta veracidad o cierta, por el simple hecho que lo decía tal persona, y no es capaz de decir la veracidad, sino que es la noticia. Creo que ahí fue la gran diferencia que hubo en varios aspectos de eso. Y hay otro factor. Rating. Bueno, sí. Rating. Por supuesto. Rating en sus distintas expresiones, ¿no? 20 puntos de rating. Clics en el caso de un sitio web, etcétera. Solo yo, entonces, movimiento en el caso de un tweet o una publicación en Instagram. Estamos hablando de ese tipo de factores también influyendo, ¿no? Y después está en el televidente, están en la persona que escucha o la persona que ve, decidir, bueno, pará, yo quiero ver esto es verdad, esto es un circo romano, esto es noticia. Saber diferenciar entre el circo romano, porque cuando ves un león que persigue a una persona, todo el mundo lo queda mirando, o simplemente era una discusión de verdad. Entonces ahí uno tiene que saber diferenciar las cosas. Y esto también depende un poco de cada uno. Y obviamente, como decía, la responsabilidad del periodista y del que tiene hoy en día tiene un poder para poder difundir las cosas y ampliar. ¿Cómo se amplifica? Este episodio, que no es un episodio, tiene muchas víctimas. Y mucha gente que tendría que responder muchas cosas. Primero, víctima, todo el pueblo uruguayo. Y la mejor defensa de estas porquerías es la cultura cívica del pueblo uruguayo. ¿Ah? No hay ninguna medida administrativa que te resuelva eso. La segunda víctima es la justicia, que salió muy mal parada. Y tendría que dedicarle un programa especial, ¿tá?, a este tema, porque lo tengo estudiado. Por ejemplo, el hecho que ayer la fiscal reconoció que nunca pasó por la fiscalía porque no respondía esta chica Díaz, ¿tá? Pero no importa, eso no es lo más importante. Tercer aspecto tiene que ver con, cuando yo hablaba de Sendik, acá en esta radio, nunca nadie me pidió que diera pruebas, nunca. Y en el exterior tampoco. Y estaba diciendo cosas sobre hechos que había que probar. Así que, por lo tanto, yo, que soy contrario al concepto de que es lo mismo presentar una denuncia penal que hacer un razonamiento político y arriesgarse, y porque considero que yo me estoy arriesgando, ¿tá? Me estoy arriesgando porque me pueden mandar a la justicia, me amenazó el presidente del directorio del Partido Nacional, yo le digo que lo haga. Yo no me voy a retractar de un razonamiento político. Preguntarme y contestarme a quién favorece una operación en 3 etapas como esta, tengo todo el derecho del mundo. La radio tiene todo el derecho del mundo de decirme que no lo puedo hacer. Y yo respeto. La radio tiene en esta tertulia reglas. Hay un manual de estilo que ustedes conocen. Perfecto, ustedes saben lo que buscamos con estas tertulias. Buscamos razonar, discutir, argumentos. Argumentando. No es objetivo de esta tertulia enchastrar a nadie. No, ¿sabes qué pasa? A nadie. Que el problema es este. Eso vale para todos. Sí, y te vale estoy para dando todos. un caso cuando se lo linchó. Bueno, voy a revisar esos antecedentes ya que los mencionas. Y te voy a decir, yo hice un razonamiento político. Sí, pero hay razonamientos políticos que son estrictamente e implícitamente un enchastre. Es así, Esteban. Para vos era un enchastre, pero ¿querés que te diga una cosa? Un enchastre. No es un enchastre. Porque el razonamiento político es ¿a quién favorece? Lo estaba preguntando antes del programa, lo estabas preguntando. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno. ¿Tú de a quién favorece? Bueno, yo lo contesto. El que se favorece de el proceso contra Penades, sí, ya lo lista dijiste, 71, ya lo dijiste. y contra esto es
Álvaro Delgado. Ese es tu razonamiento, lo largás y Yo es voy un a decir que enchatre. tu razonamiento es un disparate. Bueno, perfecto. disparate. Pero te voy a decir otra cosa. Qué raro que esta Porque mujer... tu razonamiento no es razonamiento, estás planteando que el que está atrás de esto es Delgado. Entonces es un disparate lo que estás diciendo Bueno, vos. muy bien. Porque tú lo tuyo no es quién sale favorecido. Porque vos, en lo que tú estás diciendo, se nota, hay un contenido subliminal que está diciendo sale favorecido. No, sí, porque sale favorecido Delgado, pero el que está atrás es Delgado. Y es un disparate lo que está diciendo Esteban. Disparate. Todo el derecho, yo tengo el derecho de decir lo disparate que quiera. No, porque está diciendo entre líneas y- que Delgado armó esta opereta. Y te voy a decir esta cosa. Esteban está diciendo que Álvaro Delgado, candidato mayoritario del Partido Nacional, ex secretario de la presidencia, Pero nosotros armó esta opereta. Está diciendo eso, Bueno, Esteban. Es un disparate no, lo que está diciendo. No me interprete, yo digo que No, Álvaro te califico, Delgado disparatado. es el principal, dije esto, es Bueno, el principal. suficiente, ya está, ya pero entendimos. Una última cosa. Pero ya está. Sí, pero hay un detallecito. No, pará, ya está, suficiente. Vamos cerrando por hoy este tema y pasamos al próximo. Y va a seguir, ¿eh?